Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Vanessa Cueto se encuentra con nosotros. Ella es vicepresidenta de la Asociación Civil DAR, que significa Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, para tratar de entender esta problemática que viene golpeando a nuestra Amazonía ya hace bastante tiempo. Vanessa, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto. Es constante, sí. ¿no? En los últimos meses, en lo que va del año, hemos tenido varios derrames de petróleo en la Amazonía, ¿no? Sí, esta es una situación que ya se repite hace varios años, ¿no? Ya hay estudios también, ¿no? Por ejemplo, la sombra del petróleo, que en su momento señaló también que son más de 400 derrames en general que se producen en la Amazonía. Este mes han habido 3 derrames, ¿no? En el oleoducto norperuano. Hay uno en el kilómetro 177, ¿no? Que ha impactado a la población chapra. En Loreto también, y bueno, y ahora el que ha sucedido el día 16, ¿no? Y la verdad sí es bastante preocupante, porque aquí lo que necesitamos es justamente ver las medidas de prevención, ¿no? O sea, cómo evitamos de que esto siga sucediendo. Y ahí creo que el tema de monitoreo que puede realizar y que tiene la obligación de realizar también la empresa, ¿no? Es clave, ¿no? En el derecho ambiental y en todo lo que significa la generación de instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Que se obligan a tener las empresas que realizan actividades que generan riesgo, ¿no? Implica pues de que puedan generar instrumentos que cumplan con el principio de prevención, que es un principio clave en el derecho ambiental y en todo lo que es la evaluación ambiental, ¿no? Y ahí creo que todavía por parte de Perú y en este caso específico todavía tenemos varios incumplimientos, vacíos y cosas que si priorizamos podríamos evitar de que esto continúe, ¿no? Porque es siempre hay entre varias causas, ¿no? En el caso de Cuninico, el ejemplo que diste es del año 2014, por ejemplo. Ahí se habló, ¿no? De acuerdo a la resolución directoral que finalmente generó EFA, de un tema de incumplimiento, por ejemplo, del plan de contingencia, ¿no? Que forma parte del instrumento de gestión ambiental que tiene ahorita el oleoducto, que es un PAMA, ¿no? Que es un plan de adecuación de manejo ambiental, ¿no? Y ahí también hay varias observaciones, ¿no? Este instrumento está desactualizado. Es un instrumento, el PAMA, que se creó para transitar hacia un instrumento de gestión ambiental mucho más detallado, ¿no? O sea, era como... Y más seguro. Y más seguro, como los estudios de impacto ambiental. En este caso, por ejemplo, correspondería, si vemos las dimensiones de la obra, un estudio de impacto ambiental detallado, pero tenemos un PAMA que está desactualizado, ¿no? El PAMA fue aprobado en el año 95. Obviamente esto que implica un costo, ¿no? Implica una inversión muy grande que tiene que hacer el gobierno para actualizar estos instrumentos, ¿no? A mi entender, es poco frecuente, casi imposible que un oleoducto, en diferentes partes del mundo, porque el Perú no es el único lugar que tiene un oleoducto, termine rompiéndose, afectándose por las condiciones propias del mismo oleoducto, salvo que haya un descuido que las autoridades deberían de sancionar severamente. Sin embargo, lo que está pasando aquí en el Perú llama poderosamente la atención, porque permanentemente en los últimos años este oleoducto ha sido intervenido y ahí he visto algunas fotografías incluso de cortes en el oleoducto que no las va a hacer pues una persona de lugar. Ahí se necesita conocimiento, herramientas, maquinaria, porque no es fácil romper un oleoducto. Pareciera un sabotaje constante, permanente, y claro, las consecuencias las pagan las comunidades, que son las que se ven afectadas en las inmediaciones. Desde tu punto de vista, desde la experiencia que tienen, del conocimiento del tema, ¿qué intereses habrían detrás para tratar de afectar a esta obra importante que tiene nuestro país y que está bajo la responsabilidad de Petroperú? Mira, cuando se trata de una emergencia ambiental, ¿no? En la legislación nacional, aquí lo más importante es la remediación. De acuerdo. Yo entiendo que, o sea, existen diferentes procesos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si se busca al culpable,
¿no? De quién fue efectivamente la persona, eso queda en el ámbito de lo penal, ¿no? De los delitos penales, que hasta ahora, que por lo que yo tengo conocimiento, todavía no hay un No se da culpable. con un solo culpable. ¿No? Pero eso forma parte, claro, del proceso de investigación en el marco de los delitos, del tema penal, ¿no? Para el tema ambiental, de remediación ambiental, ¿no? Para ese lado, lo más importante son las medidas preventivas. En este caso, actuar rápidamente frente a un tema a una contingencia, ¿no? Y yo creo que ahí el tema fundamental para poder remediar es tener lo que te señalé, ¿no? Instrumentos de gestión ambiental actualizados, porque una preocupación adicional en esta zona es que justamente ya existen, ¿no? Pasivos anteriores, ¿no? Derrames anteriores que se vienen acumulando en la misma fuente de agua, que creo que necesitaríamos ahí una línea de base actualizada para ver realmente cuál es la calidad actual de esos ríos que son de uso directo de la población, ¿no? Y ahí entonces estamos involucrando a la Autoridad Nacional del Agua, que es el ente que tiene que velar por el uso adecuado de los recursos hídricos y controlar la calidad en la zona. Estamos hablando del Ministerio de Energía y Minas definitivamente, de la OEFA como ente supervisor y la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales. Es decir, hay varios actores que deberían de cumplir su papel para que, Dios no quiera, vuelva a suceder un derrame, inmediatamente se pueda evitar que esto termine impactando a toda la zona y a las comunidades, contener el derrame y de todas maneras dar con los responsables, saber exactamente qué es lo que ha sucedido. Eso no se ha hecho en los últimos años, al menos no sabemos por qué se ocasionan estos derrames en diferentes lugares. En el oleoducto norperuano, porque hay operaciones que no le pertenecen a Petroperú de explotación de pozos petroleros que también han tenido este tipo de problemas. Sí. Pero igual no hay responsabilidades, ¿no? Sí, claro, y las responsabilidades también son importantes, ¿no? O sea, definir las responsabilidades es importante. Eso pertenece al ámbito penal, también hay las del ámbito civil, ¿no? Pero en el ámbito de cómo volvemos o sea, cómo se remedia esto, es a partir del ámbito que realiza la OEFA, ¿no? Porque OEFA va a la zona, supervisa y lo que va a hacer es ver si la empresa ha cumplido o no con los requisitos ambientales, ¿no? O sea, con su PAMA y con su plan de contingencia. En esta zona, para el caso del oleoducto, lo que se determinó en el año 2014, ¿no? De acuerdo a la resolución directorial 844, ¿no? Se señaló ahí que el tema era falta de mantenimiento del oleoducto. Ese fue el resultado de esta investigación de OEFA, ¿no? que es lo que generó después medidas correctivas y posteriormente también la dación de una multa a la empresa estatal, ¿no? Pero aquí lo que yo quiero relevar es el tema del monitoreo, porque entiendo y creo que todos entendemos que pueden haber actores terceros, ¿no? Pero aquí cómo se resuelve, porque siempre es lo mismo y lo mismo de manera repetitiva, ¿no? Aquí lo importante es tener un buen sistema de monitoreo, ¿no? Con toda la tecnología que se pueda tener para poder ver, hacer un seguimiento para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? ¿Y eso cómo se soluciona? Actualizando tu PAMA, porque está desactualizado, que no tiene información de línea de base actualizada, y también actualizando tu plan de contingencia, ¿no? Y poniendo obviamente una mayor tecnología en el oleoducto, ¿no? Porque, como te digo, en la resolución anterior lo que se señaló era de que se dio el derrame por falta de mantenimiento del ducto, ¿no? O sea, las causas de que si hubo, en el ámbito ambiental, se usa la responsabilidad objetiva, ¿no? Es decir, cumples o no cumples con tus instrumentos de gestión. Hasta ahí va la responsabilidad administrativa, ¿no? El más claro ejemplo es lo que ha sucedido con Repsol en el mar, ¿no? Exacto. Ese ducto que iba dentro del mar, no tenía el mantenimiento debido, parece ser esa la causa principal de un tremendo desastre ecológico. Y creo que otro tema importante es la necesaria vinculación entre el daño ambiental y el daño a la salud, ¿no? ¿Y consideras que ahí se necesita también hacer un trabajo importante con todas las comunidades que se encuentran en la zona para que sean copartícipes también de este monitoreo, de esta vigilancia y de este cuidado para evitar que manos oscuras terminen afectando a su comunidad con esta contaminación? Mira, hasta ahora las comunidades han sido los primeros, ¿no? En dar aviso
a la empresa de que ven trazas de petróleo en el río, ¿no? Y yo creo que obviamente fortalecer los sistemas de monitoreo y de participación ciudadana ambiental, ¿no? Son claves, ¿no? Entonces, obviamente la información que generan las propias comunidades es importante y tiene que obviamente tener el apoyo, el sustento de la empresa también, que es una empresa de todos los peruanos, para que pueda ser un ejemplo, ¿no? Porque hasta ahora, lamentablemente, lo que vemos es una mayor degradación ambiental en los ríos amazónicos, ¿no? Que son la fuente de vida de todas estas comunidades. Por ejemplo, ahora el derrame ha sido en el territorio Cucama, ¿no? El territorio Cucama, en todo lo que es su conocimiento y cultura, el agua es el bien más importante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la identificación del daño a la salud, no solamente física, sino también mental, porque la relación se ve afectada. Como has visto y hemos visto ahora en las noticias, ellos están pidiendo, o sea, agua, y su relación directa con el río se rompe, ¿no? Y ahí tú estás rompiendo todo el tema cultural, ¿no? Estás teniendo una afectación que tal vez para acá no es tan visible, pero lo mismo pasó con los pescadores, que no pueden salir. En esta zona la principal fuente económica es la pesca, ¿no? Entonces estás... Y es la principal fuente de alimentación, además. Exactamente, ¿no? Es de uso directo el río, los niños se bañan, juegan también en esa zona. Ya hay estudios, ¿no? Que también han visto los impactos en la salud, etcétera. Pero creo que, por ejemplo, yo he escuchado que está OEFA, ANA, el Ministerio Público, pero, por ejemplo, el Ministerio de Salud también debería tomar un rol importante. El Ministerio del Ambiente ha sacado su comunicado. Es importante, por ejemplo, aquí vincular lo ambiental con el tema de la salud, ¿no? Porque probar el daño ambiental es complicado, y más aún comprobar el daño a la salud en una emergencia ambiental, como lo hemos visto, es complicado. Entonces creo que hay varias medidas que se tienen que tomar, oportunidades también para fortalecer la participación ciudadana en temas ambientales, transparencia, mayor información y, por ejemplo, relaciones comunitarias efectivas, eficientes. Bueno, Vanessa, te agradezco mucho por estar compartiendo con nosotros esta preocupación. Estaremos atentos de lo que siga pasando en la Amazonía y ojalá ya se haya detenido este derrame. Entiendo que desde febrero no se bombea combustible por el oleoducto, sin embargo, qué raro, ¿no? Lo que está sucediendo. Hay muchas cosas ahí, ojalá la Fiscalía le ponga el ojo y se dedique a trabajar intensamente para dar con las responsabilidades de este caso que es grave, que desde mi punto de vista, a mi entender, y esto es un juicio muy personal, linda con el delito. Exacto, sí, yo creo que todas las autoridades deben cumplir su rol, pero también se debe cumplir con las medidas de remediación, ¿no? O sea, todavía Petroperú tiene varios pendientes de las medidas. Eso es un tema de discusión enorme. Los pasivos ambientales que tenemos también es otra responsabilidad del Estado que hay que enfrentar con prontitud. Muchas gracias por estar con nosotros. Ok, gracias. Muy bien. Vanessa Cueto, vicepresidente de la Asociación Civil DAR, ha estado conversando con nosotros.